A poco más de 30 kilómetros de Bogotá, el río se precipita al vacío desde una altura de más de 150 metros. Un lugar de una belleza sobrecogedora, pero que durante casi un siglo ha llevado sobre sus espaldas la sombra de una reputación oscura e implacable. El Salto del Tequendama. Quienes han visitado el emblemático hotel abandonado que custodia al borde del abismo aseguran que la neblina no solo trae humedad, sino murmullos, voces sin cuerpo que llaman desde la niebla, sombras que caminan por la cornisa y una fuerza inexplicable que parece atraer a los desolados hacia el vacío. Bienvenidos al Margen Oscuro. Hoy desclasificamos un nuevo expediente, una historia maldita, las leyendas muiscas y las presencias atrapadas en el abismo del Salto del Tequendama. Apaga las luces y escucha con atención, porque la neblina está bajando. Y esto es El Margen Oscuro. Se dice que todo esto tiene un origen sagrado, y es gracias a una grieta mítica. Para comprender la densidad que se respira hoy en el Salto de Tequendama, debemos mirar miles de años atrás, cuando estas tierras estaban habitadas por las civilizaciones muiscas. Según la mitología ancestral, cuando la sabana de Bogotá se inundó por completo, amenazando con extinguir a su gente, hizo la aparición el dios Bochica. Con un golpe sagrado de su bastón sobre las imponentes rocas de la cordillera, abrió paso a las aguas, creando una grieta colosal por donde el río comenzó a precipitarse hacia el vacío. Y así fue que nació el Salto del Tequendama. Pero para los muiscas este lugar no era simplemente una obra de la naturaleza, era considerado un portal espiritual, un punto de transición entre el mundo terrenal y el plano del más allá. Creían que las aguas que caían al precipicio arrastraban las energías y los espíritus hacia el inframundo, pero lo que los antiguos pobladores jamás imaginaron fue que siglos después esa concepción de portal hacia el vacío se mantendría viva, pero cargada con una mística infinitamente más oscura. Se dice que este lugar es un imán para las tragedias y que en él se encuentra la Piedra de la Muerte. A finales del siglo XIX y principios del XX, con la llegada del tren y la construcción del majestuoso Hotel del Salto en 1923, la zona se convirtió en el destino predilecto de la alta sociedad bogotana. Sin embargo, detrás del lujo de los salones de té y la arquitectura republicana, el abismo comenzó a reclamar su cuota de tragedias. Fue durante los años 30 y 40 cuando el lugar adquirió una fama sombría e implacable. Decenas de personas desesperadas, abrumadas por deudas, desamores o penas imposibles de cargar, viajaban desde diferentes rincones del país con un solo propósito: llegar al borde de la gran piedra que se asomaba sobre la cascada. Aquella roca, bautizada trágicamente por los periódicos de la época como la Piedra de los Suicidas, se convirtió en el escenario final de incontables historias inconclusas. Cuentan los cronistas de la época que era tan frecuente este fenómeno que la policía debía mantener un puesto de vigilancia permanente en esta zona, para intentar detener a quienes caminaban con la mirada perdida hacia la cornisa. Los habitantes de las fincas vecinas aseguraban que, antes de saltar, muchos permanecían horas en silencio, contemplando la caída del agua. Algunos afirmaban sentir que la neblina los envolvía y que una fuerza invisible los llamaba desde el fondo de la cascada, susurrándoles que al cruzar este límite encontrarán al fin el descanso de todos sus tormentos. La acumulación de tanto sufrimiento en un mismo punto geográfico terminó por saturar el aire, convirtiendo el Tequendama en una de las zonas con mayor carga energética de todo el país. Durante décadas, el imponente edificio del Hotel del Salto permaneció en un total abandono, con sus ventanas rotas y sus balcones de estilo europeo deteriorados por el clima húmedo de la cordillera. Fue en esos años de silencio cuando la leyenda del lugar se transformó en una experiencia física para quienes se atrevían a recorrerlo. Guías turísticos, fotógrafos y vigilantes nocturnos que han custodiado la propiedad
coinciden en historias que van más allá de una simple sugestión. Cuentan que cuando la niebla espesa sube desde el fondo de la cascada y cubre por completo el edificio, la atmósfera dentro de las habitaciones cambia de golpe. Uno de los relatos más frecuentes entre los exploradores urbanos es la presencia de una figura vestida con ropas de época que se asoma a los balcones del segundo piso. No emite sonido alguno, pero quienes la han visto afirman que su mirada está fija en el fondo de la cascada. Al intentar acercarse para hablarle, preguntarle si está bien o si necesita ayuda, o incluso los más atrevidos que se atreven a fotografiarla, la silueta simplemente se desvanece en medio de la humedad del ambiente. Pero el fenómeno más inquietante no ocurre dentro de las paredes del hotel, sino en los senderos que bordean el precipicio. Varios visitantes han reportado haber escuchado claramente una voz pausada que parece venir desde el fondo del abismo, llamándolos por su nombre o pidiéndoles que se acerquen al borde a mirar. Una sensación de mareo repentino y una atracción casi magnética hacia el abismo que obliga a muchos a retroceder aterrorizados. Hoy en día, la estructura ha sido restaurada y funciona como la Casa Museo Tequendama, un esfuerzo por rescatar la naturaleza natural e histórica del sector. Sin embargo, por más remodelaciones y luces que se instalen, la memoria de las almas que cruzaron este umbral sigue intacta. El Tequendama no es solo una maravilla geográfica de Colombia, es un libro de historias no contadas que la bruma se encarga de vigilar cada noche. El imponente abismo guarda silencios que la razón no puede explicar, y el Salto de Tequendama seguirá siendo, por siempre, un portal donde la historia y lo paranormal se abrazan en la niebla. Si esta historia de Expedientes Olvidados te atrapó, deja tu me gusta y suscríbete al Margen Oscuro. Recuerda activar la campana para que no te pierdas las historias que desclasificamos en cada video. Y dime, ¿has visitado el Salto de Tequendama o has sentido esa sensación extraña de estar al borde del abismo? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en el próximo expediente y esto fue El Margen Oscuro.